Ministerio Evangelístico Jesucristo el Tabernáculo Viviente presenta. Muy buenas tardes, damos gracias al Dios Omnipotente por darnos nuevamente la oportunidad de estar hoy, 3 de la tarde, dirigiéndonos a ustedes a través del Ministerio Evangelístico Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Continuamos como siempre llevando las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. En esta nueva tarde te saludan nuevamente las siervas de Jesucristo, Maribel Monte Jiménez desde Barranquilla, y quien les habla, Isbelia de Jesús Herrera Caraballo, desde la ciudad de Sincelejo, en nuestro bello país, Colombia. Hola Maribel, buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola Isbelia, muy bien, gracias a Dios. Con mucha lluvia por acá por Barranquilla, pero la lluvia es bendición de Dios. Muy bien, encantada de estar nuevamente con nuestros oyentes en esta tarde. Así es un gozo para nosotros. A través de estas transmisiones siempre queremos compartir la palabra de Dios con la compañía del Espíritu Santo, de una manera sencilla, humilde, fresca, para que nuestras vidas sean transformadas a través de la palabra del Señor y de la mano de Jesucristo, el tabernáculo viviente. Mari, las lluvias están ocasionando, son una bendición, pero tenemos que orarle a nuestro Padre eterno, que tenga misericordia de nuestra nación y del mundo entero, porque a través de los cambios climatológicos han habido muchas lluvias, se están desbordando ríos, quebradas, arroyos, y está ocasionando mucha tragedia en nuestro país. Así que ese Señor, que el Dios Todopoderoso, que es bueno, poderoso, misericordioso, clemente, tenga misericordia de nuestra nación, porque hoy la tierra gime con dolores de parto. Y bueno, vamos a orar como siempre, vamos a colocar este bello momento en las manos de nuestro Padre Eterno, dándole gracias siempre por tener la oportunidad de estar frente a ustedes compartiendo la palabra del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día tan maravilloso. Te damos la gloria, la honra y el poder a ti solamente, Señor Dios omnipotente, el único Dios digno de merecerla. A ti sea nuestra exaltación todos los días de nuestra vida. Padre Celestial, hoy queremos darte gracias, Jesús, por estos maravillosos beneficios que tú nos estás entregando a través de tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque tu sangre fue derramada por cada uno de nosotros en la cruz, para que nosotros fuéramos redimidos del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, porque a través de tu sangre preciosa libertaste de la muerte, del pecado, de la transgresión, libertaste de la maldad, nos perdonaste, Dios, a través de tu sangre preciosa. Gracias porque hemos sido justificados, purificados, santificados, apartados para ti, Señor, a través de tu sangre preciosa. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque solamente a través de tu sangre sentimos la reconciliación con Dios, nuestro Padre eterno. Dios Padre Celestial, hoy te damos gracias porque somos libres para servirte, somos libres para predicar tu palabra y para llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Padre, desde este lugar, desde allá donde se encuentra Maribel en Barranquilla, nos unimos en un mismo espíritu para bendecir a Israel con paz, para bendecir a Jerusalén con paz, para pedirte, mi Dios y mi Rey, que el velo sea rasgado en cada persona que se encuentra en estas naciones santas, Señor, y que el velo se rasgue de arriba hacia abajo para que ellos puedan ver el rostro de Jesús, Jesús de Nazaret, el Mesías resucitado, Padre, que ya estuvo en medio de ellos, pero que muchos de ellos no lo han reconocido como Señor, Salvador y Redentor de su vida. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar en medio de nosotras. Te pedimos que seas tú tomando control de esta transmisión, de este programa, que seas tú hablando a través de nuestros labios, de nuestra boca, para que tu palabra, Señor, pueda dar fruto en cada corazón en sobreabundancia. Te damos la gloria, la honra y el poder,
y toda acción de gracias al que la merece, al que está sentado en el trono y al Cordero inmolado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos hoy en nuestro programa número 34. Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, es un ministerio evangelístico que busca como único fin que tú recibas al Señor Jesús y lo reconozcas como tu único Señor, Salvador y Redentor de tu vida. Hemos venido hablando a través de las series pasadas del poder que hay en la sangre de Jesús. Y hemos hablado de que hay poder en la sangre de Jesús para perdonar y para redimirnos del pecado, pero que también hay poder en la sangre de Jesús para reconciliarnos con el Padre. Y hay poder en la sangre de Jesús para purificarnos y santificarnos. Así que hoy queremos hablarte nuevamente del poder que hay en la sangre de Cristo Jesús, pero ahora para protegernos, para librarnos aún mucho más en estos tiempos tan difíciles. Hay poder en la sangre de Jesús cuando tú invocas el nombre de Jesús y invocas la sangre de Cristo Jesús en el nombre, en ese nombre que es por encima de todo nombre. Mira, Mari, leía en el libro de Levítico 17, versículo 11, leía de que la vida de toda criatura está en la sangre. ¿Y cuánto más puede estar en la sangre de Cristo Jesús? Así es, Isbelia. Es la sangre de Cristo la que nos volvió a la vida delante de Dios. Así es, la palabra dice que la vida de la persona, del ser, está en la sangre. Y es por eso la sangre de Jesucristo tuvo que ser derramada para devolvernos a la vida. Y para poder entrar en tema de el poder que tiene la sangre para traer protección sobre nuestras vidas, yo quiero que nos vayamos un poquito atrás al libro de Éxodo, en el capítulo 12, versos 13 y el verso 23. Y dice la palabra: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En el verso de 23 dice, del mismo capítulo 12, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Yéndonos un poquito atrás, si recordamos cuando el Éxodo, cuando Dios iba a sacar al pueblo de Egipto, Él les mandó que mataran, sacrificaran un corderito y que la sangre de ese cordero untaran las puertas de sus casas, porque iba a ejecutar un juicio sobre los egipcios, que era la muerte de todo primogénito, tanto del hombre como de animales, de bestias. Todo primogénito en Egipto debía ser muerto. Pero el sacrificio de ese cordero, la sangre de ese cordero en la casa de los israelitas evitaría que el ángel de la muerte entrara a las casas y muriera los primogénitos de la casa de Israel. Esta sangre evitaba que la muerte entrara a la casa de los israelitas. Siempre estamos diciendo, el antiguo pacto es una figura de lo que era Jesucristo. Eso era una tipificación de lo que venía a ser Jesucristo a nuestras vidas. Sacrificado el Cordero de Dios para que esa sangre, como decía Belia al principio, no solo nos perdonara, no solo nos reconciliara, no solo nos purificara, nos santificara, sino que también esa sangre traería a nosotros protección. Hoy día, pues, no vemos la sangre física de Jesucristo sobre nuestras vidas, pero cuando nosotros hemos decidido recibir a Jesucristo en nuestro corazón, el poder de esa sangre que está delante de la presencia de Dios trae automáticamente, digamos, un sello sobre nosotros, el sello del Espíritu Santo que viene a través de nosotros, a través de haber reconocido el sacrificio y la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Esa sangre en nuestras vidas
digamos que hace una diferencia en nosotros delante de Dios. Cuando hemos recibido a ese Salvador en nuestras vidas, la sangre de ese sacrificio nos presenta delante de Dios ya diferente, así como hizo entre egipcios e israelitas, así hoy hace con nosotros, pero ya no hoy con una nacionalidad, sino con el Cristo en nuestros corazones. Es lo que nos hace diferente de aquel que no lo tiene. Hoy no es simplemente egipcios e israelitas, hoy es seguidores de Cristo y no creyentes en Cristo. Aquellos que aceptaron a Cristo y creen en Jesucristo y aquellos que no creen en Jesucristo. Hoy no es una nacionalidad, hoy es la sangre preciosa de Jesucristo sobre nuestras vidas la que nos lleva delante de Dios. Dice, en este hay una protección especial. En este está el sello de mi hijo. En este está no ya la sangre del cordero de egipcio, sino la sangre preciosa de mi hijo que fue derramada sobre él, que está sobre él y que en él hace en él una identidad delante de Dios. Así es, Maribel, así es. Y no quiero volver a las mismas palabras que tú estás diciendo, pero quiero resaltar, por ejemplo, en el versículo 12. En el versículo 12 dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Nos está resaltando nuevamente nuestro Padre Eterno. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Dice, porque yo soy el Señor. Jesús es el Señor, el que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Y aquí prácticamente nos quiere resaltar el único Dios donde tú te debes de postrar, tú y yo nos debemos de postrar, es ante los pies del Maestro, ante los pies del gran yo soy, de Cristo Jesús. Pero también dice que la sangre sobre los marcos de las puertas serviría como la señal para indicar las casas donde nosotros estamos. Hoy, cuando tú crees en Jesús de Nazaret, cuando tú crees en el poder que hay en la sangre de Cristo, no necesitas colocar la sangre de un macho cabrío, no necesitas colocar en los dinteles de las puertas y de los marcos de las ventanas, en los postes, no necesitas colocar la sangre física. Sencillamente, donde tú estés, eso servirá como señal para indicar que esa casa, el espíritu de muerte no puede entrar, que la maldad no puede entrar, porque tu casa está sellada, está cubierta con la sangre de Cristo. Dice que cuando Él vea la sangre pasará de largo. Esa plaga de muerte no nos tocará a nosotros cuando hiera la tierra, porque estamos cubiertos con esa sangre que tiene el poder para protegernos, porque hoy eso es lo que estamos hablando hoy. La sangre servirá como una señal en nuestras casas, donde quiera que tú te encuentres. No es solamente tu casa, donde tú te encuentres, porque es lo que Maribel está hablando. Anteriormente se necesitaba de un rito, hoy no. Hoy solamente es suficiente con creer en Cristo Jesús. Y solamente estando tú allí, toda pandemia, todo virus, toda muerte seguirá de largo y no nos tocará ninguna plaga destructora, como lo dice Éxodo en su capítulo 12. Y yo quiero referirme ahora en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14, quiero leer del 14 al 18. Y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué bella palabra. Aquí el Señor nos está diciendo, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y de sangre, Cristo también tuvo que venir. Se hizo carne y sangre aquí sobre la tierra.
Como cualquier ser humano, él tenía que morir y solo mediante la muerte de él podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, el Hijo de Dios podía libertarnos a nosotros, a todos los que vivíamos esclavizados del temor a la muerte. También dice la palabra del Señor que sabemos que no vino, dice que no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Y tú y yo, varón y mujer que me estás escuchando en esta tarde, somos descendientes del Padre Abraham. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Por tanto, era necesario que todo esto tuviera sentido y él, Cristo Jesús, se hiciera semejante a nosotros. Nosotros como, la Biblia dice que nosotros somos hermanos de él, ¿sí? Él es nuestro hermano mayor, pero también es nuestro sumo sacerdote, ese sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Él vino aquí y ofreció un sacrificio en la cruz. Allí derramó su sangre preciosa y esa sangre preciosa tiene el poder para quitar los pecados del pueblo. Y eso es suficiente para saber que tú y yo estamos guardados, estamos protegidos. Debido a que Él mismo, Él cargó nuestro sufrimiento, Él mismo lleva nuestro sufrimiento, nuestras pruebas, y puede ayudarnos cuando tú y yo pasamos esas pruebas. Él siempre está dispuesto para protegernos y para librarnos. Así es, Isbelia. Siguiendo en ese mismo pasaje que tú dices, y para no volverlo a leer, solamente quiero mencionar algo del verso 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hablábamos, ahorita mencionaba que esa sangre nos protegía del mal, del virus, de la pandemia, de todas cosas, pero no solamente nos protege de peligros físicos, esta sangre también nos protege del peligro espiritual. ¿Cuál es el mayor peligro espiritual al que nosotros nos enfrentamos diariamente? El pecado. El pecado, dice él, que él también padeció siendo tentado en todo y es poderoso para recorrer a los que son tentados. Esa sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas también nos protege de caer nuevamente, de ser reincidente en el pecado en el que veníamos cometiendo antes. Esa sangre poderosa de Jesucristo hace sobre nuestras vidas la protección que tenemos contra las acechanzas que tienen las tinieblas sobre todo hijo de la luz, todo hijo de Dios. Dice que la palabra dice que la paga del pecado es muerte y que quien tenía el imperio de la muerte era el diablo. Luego, cuando Jesús vence el pecado, vence también la muerte. Por eso la muerte no tuvo poder sobre él, porque en él no hubo pecado. Y por cuanto él ya pasó por todas las circunstancias que nosotros pasamos a diario, él puede socorrernos. Esa sangre es presentada, él como sumo sacerdote que es, se presenta delante del Padre y dice: Padre, ya yo pasé por eso, ayúdalos, fortalécelos, es mi sangre la que está sobre ellos, es mi sangre la que ellos están clamando. Saben, nosotros en nuestras fuerzas no podemos combatir con el pecado, nosotros en nuestras fuerzas no podemos combatir con las pasiones, pero el poder de Jesucristo en nuestras vidas sí permite que podamos vencer esas tentaciones, que podamos vencer esas debilidades. Es más, la palabra dice que en lo que soy débil, Dios es fuerte. Entonces, mis debilidades, mis pasiones, lo que yo no puedo controlar, yo lo debo llevar a la presencia de Jesucristo. Y es el poder de Jesucristo en mi vida lo que nos ayuda a vencer eso. Entonces, no es solamente una protección física, va mucho más allá. Es una protección a nuestra alma, es una protección sobre nuestras emociones, es una protección sobre aquella santidad que debemos mostrar y permanecer delante de Dios. Es el poder que tiene esa sangre de Cristo que va más allá de la debilidad de la carne y del autocontrol humano. Jesucristo dice
Él participó de carne y sangre, o sea, él tenía que sentir lo mismo que nosotros sentimos. Él tenía que vivir y pasar todas las emociones y circunstancias que el ser humano vive para que él pudiera ser el perfecto intermediario, ese perfecto sacerdote delante de Dios, que había pasado por todo, que pudiera testificar delante del Padre. Mira, ya yo viví eso, mas no por la fuerza de ellos, sino por la ofrenda de sangre, el sacrificio de sangre que presenté delante de ti, Padre. Levántalo y ayúdalo. Entonces, hoy, mis queridos oyentes, quizás cuando vuelvas a decir, la sangre de Cristo tiene poder, o vuelvas a decir, con la sangre de Cristo me cubro, quiero que recuerdes la profundidad de estas palabras, la profundidad y el valor de esta sangre, que fue la vida del único perfecto, del Hijo de Dios, del que se entregó por ti y por mí, solo porque nos amaba, solo porque nos quería rescatar. El sacrificio que nada ni nadie pudo hacer por ti y nadie pudo hacer por nosotros, ni siquiera nuestros padres, lo hizo Jesucristo. Cuando vuelvas a repetir la frase, la sangre de Cristo tiene poder, queremos que recuerdes muy bien y valores mucho más lo que esta sangre significa para nosotros. Así es, Maribel. Es bueno recalcar algo, mira. En el Antiguo Testamento, todo el tiempo, en el Antiguo Testamento, los profetas hablan de Cristo, hablan de Jesucristo. Cristo vino de una forma en la que ellos no estaban esperando que Él viniera. Ellos debían de haber sabido, porque los profetas habían expuesto claramente la manera en que Él vendría a la tierra por primera vez. Le escuché una frase a alguien, no recuerdo el nombre de la persona, pero recuerdo que la persona decía que ellos estaban esperando un rey para que los elevara y para que matara a sus enemigos. Pero llegó un niño que hizo llorar a una madre. Nació un niño que hizo llorar a una mujer. Nosotros fuimos hechos de carne y sangre, y Él asumió también esa naturaleza humana de carne y de sangre. Él vino a este mundo por medio de un nacimiento humano, de la misma manera que usted y que nosotros nacemos, ¿sí? Pero también dice que para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Cristo no vino solamente para nacer, porque su nacimiento no salva a nadie, sino su muerte. Es por medio de su muerte que Él nos salva, no por su nacimiento, por su vida. Su muerte es la que nos trae a nosotros salvación, la que nos trae liberación, la que nos trae vida eterna, la que nos trae liberación de la muerte espiritual y eterna, como lo estaba hablando Maribel. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. La ley de Dios exigió y exige siempre la muerte para el pecado. En la Biblia dice, el alma que peque morirá. La paga del pecado es muerte. Satanás fue la primera causa del pecado, pero sigue siendo la causa del pecado en este momento. Él es un usurpador, él es un engañador, él miente, pero también puede exigir en un sentido con justicia que el pecador deba morir. Cristo es la salvación nuestra, la sangre que Él derramó en la cruz el día que murió en el Gólgota. Esa sangre es la que todos nosotros tenemos que valorar, porque todos somos pecadores, todos tenemos miedo a la muerte y estamos sujetos a la esclavitud por causa del pecado. Para servir al pecado y para servir a Satanás no hay limitantes. Mira, es más fácil pecar que llegar rendido a los pies de Cristo. Pero si tú llegas rendido a los pies de Cristo, Dios es misericordioso, es clemente, es lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y Él sencillamente con tu postrarte delante de Él, confesar tus pecados y pedirle que Cristo sea tu Salvador, tu Redentor, tu Señor, es suficiente para que tú tengas la salvación, la vida eterna y la protección, como lo decía Maribel, espiritual, que es la más importante, porque nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y allí no hay un arma física,
No, es la sangre preciosa, el precioso nombre del Rey de Reyes, del Señor de Señores, lo que te pueden proteger y los que te pueden defender. Así es, Isbelia. Tú decías algo acerca de cómo esperaba el pueblo de Israel a su Mesías, que ellos esperaban un rey que los librara de todos sus enemigos. Ellos esperaban un rey que recuperara el trono de David y los librara del imperio romano, que eran en ese momento quienes los estaban oprimiendo. Pero Jesucristo fue mucho más allá. Fue mucho más allá. Él venció el enemigo de todo, la raíz del mal. Él venció a Satanás. El producto de la maldad de Satanás es la muerte. Lo que busca Satanás es siempre llevar al hombre a la muerte eterna. Él podrá llevar a la muerte física, pero no a la muerte espiritual. Porque la muerte espiritual es la determina Dios. Si tenemos a Jesucristo y lo hemos recibido como Salvador, tenemos la vida eterna, más si no lo tenemos. Pero la obra de Jesucristo fue mucho más profunda, o sea, y fue algo, de pronto el pueblo de Israel no se esperaba que la redención de Jesucristo iba a ser espiritual antes que física. Así es, Mari. Y él venció la raíz del mal. Él venció la consecuencia de la muerte. Él venció la condenación eterna. Fue mucho más allá y fue una obra no solo para Israel, fue una obra para la humanidad entera. Y yo quiero que nos vayamos ahora, ¿o quieres agregar algo, Isabel? Sí, Mari, sí, de ese mismo pasaje, mira, cuando Cristo vino a la tierra, Él dejó el cielo, Él dejó su trono alto y sublime y vino a la tierra. Pero mira tan bonito lo que dice la palabra en este pasaje. Dice que pasó delante de los ángeles. ¿Y a dónde vino? Vino al hombre caído, al hombre pecador. Él asumió la simiente de Abraham. Mira, posteriormente, Dios comenzó su preparación desde el principio. Mira, con Adán y Eva, Él empezó la preparación. En aquel tiempo Dios dijo que vendría la simiente de la mujer, así como lo dice Génesis 3:15, vendría de la línea de Abraham. Y un poco más adelante dice que nacería de la tribu de Judá. Todo estaba dado. Luego dice que venía de la familia de David, que saldría de la nación de Israel, que iba a nacer de una virgen. El Señor colocó todas las señales para que ellos conocieran que quien había llegado había sido el Mesías. Pero a veces el pecado no nos deja ver la realidad de las cosas. Por eso es la necesidad que hay de apartarnos del pecado una vez nosotros conozcamos de Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad quita la venda y quita esa naturaleza pecaminosa que nosotros arrastramos de nuestros antepasados. Así es, Isbelia. Y, yo quiero que nos vayamos ahora para seguir en lo que estamos hablando, en Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 54 al 57, y dice, porque es que venimos hablando, Jesucristo es la vida, y de pronto las personas que nos oyen por primera vez dicen, pero ¿cómo así? Yo veo que se muere gente todos los días. Cuando hablamos de vida, estamos hablando de la eternidad. Cuando hablamos de muerte, estamos hablando de la condenación eterna. No estamos hablando del lapso en esta tierra. Entonces, mira lo que dice el capítulo. Te propongo que lo leas desde el versículo 53. Ok, exacto. Bueno, porque es necesario que esto corruptible, hablando de este cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, este cuerpo debe llegar un momento en que se va a vestir de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado
y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermosa palabra. Escrito está, este cuerpo que de pronto, si Jesucristo no viene antes, va a padecer en esta tierra, va a cumplir su ciclo en esta tierra, pero la palabra dice que llegará el momento que se vestirá de incorrupción, que se vestirá de inmortalidad. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo nos levante de ese estado y se cumpla lo que dice aquí: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Que es donde como que la muerte, que ya fue vencida por Jesucristo, no va a volver a tener poder sobre nuestras vidas ni sobre nuestros cuerpos ya glorificados. Dice, y esa muerte que viene a causa del pecado, y que ya eso fue vencido por Cristo, y que esa sangre de Jesucristo nos lleva a nosotros a vencer ese pecado, a protegernos en nuestras debilidades, es que esa sangre, la que a nosotros, el poder de esa sangre nos va a levantar de lo corruptible a lo incorruptible, de lo mortal a lo inmortal. Es la obra de Jesucristo. Es solamente la obra de Jesucristo, es solamente la sangre de Jesucristo. Imagínate el poder de esta sangre que tiene de sacarte de tu estado de mortalidad para llevarte al estado de inmortalidad. De pronto para los escépticos esto suena bastante utópico, ya, pero es la realidad, mi hermano. Es la realidad, es nuestra esperanza, es nuestra convicción, y la palabra dice que Dios no deja en vergüenza a ninguno de los que les espera, a ninguno de los que él confía, y si escrito está, se va a cumplir. Y tenemos esa plena convicción de que así como estamos hoy delante de estas cámaras hablándote, así tenemos esa misma convicción de una realidad que hoy no vemos, pero que en nuestro corazón la conocemos, en nuestro corazón la profesamos, en nuestro corazón tenemos mucha más convicción de esa realidad que de lo que vemos, porque lo dijo nuestro Dios, el que murió y se levantó, el que dio testimonio y el que da testimonio delante del Padre acerca de nosotros, el que intercede por nosotros y por cuya obra hoy nosotros estamos delante de ti, y por cuya obra hoy un día estaremos delante de él también. Así es, Mari. Mira, porque yo te decía que debíamos de leerlo desde el 53, porque en este versículo nos explica que nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben de ser transformados en cuerpos inmortales, como bien lo estás diciendo tú. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, ahí es cuando se cumple la escritura que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En una versión dice, la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Por medio de quién? Únicamente, como dice aquí la palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí, a mí el 58 me gustó muchísimo, porque dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Permaneced siempre fuertes y constantes, nos están diciendo. Y dice, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es inútil. ¿Para quién? Para aquellos que trabajamos en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para aquellos que trabajamos en el reino de los cielos, para aquellos que llevamos este mensaje de salvación, este plan de redención, hasta lo último de la tierra. Lo único que tenemos que hacer es permanecer fuerte y constante, trabajando siempre con mucho entusiasmo, como lo dice la palabra. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo no es inútil, no es en vano. Pero
también es importante, Mari, yo quiero finalizar, no sé si tú tendrás otro versículo, pero yo quiero finalizar con un versículo que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, y quiero leer los versículos 10 y 11. Dice, entonces Esos oí eran los que una... yo iba. Gloria a Dios. También terminaba con ese, sí. Pero, Gloria a Dios. Dice, entonces gloria a oí Dios. una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice, oí una fuerte voz que resonaba en todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Así está diciendo la palabra. Pero también nos dice que nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Y hoy somos testimonio de Él. Por el testimonio que nosotros damos, por el testimonio de la sangre de Cristo, nosotros hoy hemos vencido la muerte. Y nosotros no amamos tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. No lo hacemos. Nosotros hoy sabemos de que aún si morimos, para Cristo morimos. Y sabemos de que Cristo es la resurrección y es la vida. Y un día, si conocemos la primera muerte, como le hablaba Maribel antes, nosotros resucitaremos en Cristo Jesús. Y los que estamos aquí en la tierra, si Cristo viene hoy, mañana, subiremos con nuestros cuerpos transformados, pero con la seguridad que no tenemos miedo a la muerte, sino que ya la muerte fue vencida a través de la sangre del Cordero. Y por el testimonio que nosotros damos hoy, muchas personas también tenemos la seguridad, Maribel, que llegarán a los pies de Cristo y lo recibirán como Señor y Salvador de sus vidas. Así es, Silvelia. Bueno, ese era el verso con que yo también iba a finalizar pero para ilustrar un poquito la situación, ¿qué hace el diablo? El diablo incita a pecar, luego que se ha cometido el pecado, va derechito delante de Dios y nos acusa. Mira, ve, hizo esto. Una característica primordial de Dios es la justicia, porque Satanás va, mira, ve, pecó, luego la paga de ese pecado es esto y esto, y esto tiene que traer como consecuencia esto y esto, porque la palabra lo dice, porque mis queridos oyentes, Satanás se sabe la Biblia mejor que nosotros, se la sabe de memoria. Entonces va, acusa, mira, le dice, mira Dios, tu palabra dice que ese pecado trae como esto y estas consecuencias, así que ahí está. Y la paga del pecado es muerte. Y la muerte significa condenación eterna e irse para el infierno. O sea, esa alma es mía y se va a quemar conmigo al infierno. Eso es lo que hace Satanás. Pero dice, mira, ya aquí estamos hablando en los tiempos finales. Es el Apocalipsis, la revelación de Dios para los tiempos finales. Dice, se había una gran voz en el cielo que decía, ya fue lanzado el acusador de nuestras vidas. Ya fue lanzado. Ya es el final de... ¿Y por qué se ha vencido? ¿Qué fue lo que lo venció? Lo venció la sangre de Jesucristo. Jesucristo venció y nos dio el tiquete a nosotros. Mire, ya yo vencí. Y como ya yo vencí y tú eres mi creyente, yo te doy autoridad sobre él. Yo te doy autoridad para que lo eches fuera. Yo te doy autoridad para que ahora testifiques de mí. Yo te doy autoridad para que ahora tú ganes almas para mi reino, para que testifique, para que a través de tu testimonio lleguen más personas al reino, para que se dejen de ir personas al infierno y vengan al reino de los cielos. O sea, Jesucristo compró la patente, por decirlo así, compró la patente de la vida eterna. O sea, se la quitó al diablo. Mira, ¿sabes qué? Ya yo te quito el poder que tú tenías, esa patente de muerte que tenías, ahora yo te la quito.
te la quito y se la entrego a mis hijos. ¿Y cuál es la condición? ¿Cuál es el precio de adquirir esa patente? Créeme y confiésame como tu Señor. ¿Ibas a decir algo, Isabel? Sí, Mari. Ya por la hora también, mira, me encontré este versículo, estos versículos ahora. En Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esto es como para reforzar lo que tú estás diciendo. Cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido de la familia de Dios se caracterizan porque no practican el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, está en nosotros. La vida de Dios, nosotros, los que hoy somos llamados hijos del Dios Altísimo, y somos llamados hijos del Dios Altísimo sencillamente por haber recibido a Cristo en nuestros corazones. Entonces, la vida de Dios está en nosotros, y por cuanto la vida de Dios está en nosotros, no podemos seguir pecando, porque somos hijos de Dios. Tenemos una identidad, nos podemos identificar como hijos de Dios, pero también dice la palabra, aquí nos está diciendo que nos podemos identificar como hijos de Dios y otros se pueden identificar como hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud, con integridad, con justicia, en santidad, como tú lo estabas diciendo, Maribel, y no ama a sus hermanos, no ama a los demás creyentes, no pertenecen a Dios. Así es, Isabel. Así es. Bueno, mis amados, esperemos que la próxima vez que digan la sangre de Cristo tiene poder, se acuerden de toda esta enseñanza que hemos dado, porque no nos imaginamos el poder y el valor que tiene esa sangre. Tiene el poder para perdonarnos, para reconciliarnos, para santificarnos y purificarnos y para protegernos nada más y nada menos que de la muerte eterna, de la paga del pecado. Mis amados, encantada, feliz de estar esta tarde nuevamente con ustedes. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas y que produzca el fruto, no al 30, al 60 y al 100 por uno sobre sus vidas, así como ha sido provechosa para nosotros. Les bendecimos, oramos para ser despedidos y los esperamos la próxima semana en esta misma hora. Bendito Rey, Padre Celestial, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por este espacio que nos has permitido, Padre mío. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por cada oyente, por cada persona, Padre Celestial, que ve este programa. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendecimos tus vidas, Padre mío. Y Padre, te pedimos, Señor, Padre, que esta palabra penetre en sus corazones, Padre mío. Padre Santo, dándole convicción, Señor, del poder de esa sangre, Padre mío, para perdonar, para reconciliar, para purificar, para proteger sus vidas, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, guárdalos, mi Rey amado, llévalos con bien donde quiera que estén, Padre mío, y que tú, Señor amado, seas revelándote, Padre Celestial, a sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Como lo dice Maribel, gracias a todos los que se siguen uniendo día tras día a esta transmisión. Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, el Ministerio Evangelístico Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, les da las gracias. La bendición sacerdotal, que Jehová los bendiga y los guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Jehová alce su rostro sobre ustedes y coloque en ustedes y en nosotras la paz que viene del cielo. Dios los continúe bendiciendo.